Bendiciones, iglesia. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Esta mañana es una preciosa oportunidad para compartir la palabra y esperamos que en el nombre de Jesucristo nuestra mente esté preparada y nuestro espíritu dispuesto. Así que antes de comenzar vamos a empezar ustedes allí en su casa y a profetizar, a hablar con sus labios estas palabras. Señor, mi mente está preparada para entender. Mi corazón, mi espíritu, para conocer, para discernir tus verdades. En el nombre de Jesús, lo declaro y lo creo. Amén. Les he estado compartiendo acerca de la vida de altar. Y en la Biblia, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el capítulo 22, vamos a leer una historia que tal vez usted la ha escuchado muchas veces, pero que creo que hoy Dios va a traer una revelación fresca y nueva, como es la palabra de Dios para nosotros, sus hijos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Siempre que la Biblia dice después de estas cosas, se refiere a que culminó una etapa para dar inicio a otra. Génesis se conoce como el libro de los inicios o de los comienzos. Dentro del mismo libro de Génesis hay varios Génesis internos. Cuando leemos en capítulos o en pasajes de la Escritura en este libro, después de estas cosas quiere decir que hubo una etapa que culminó y otra que se inicia. Terminó la etapa del versículo 21 y se da inicio a una nueva etapa en la vida de Abraham en este capítulo 22. Y le dijo a Abraham, él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Se dice único porque era sobre el hijo del matrimonio con Sara, que iba a decantar o a descender la promesa de hacer de él una descendencia innumerable, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Porque sabemos que Ismael era antes que Isaac, pero no era del matrimonio. Dice, toma a tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, 3 días de camino, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué le dijo? Adoraremos y volveremos a vosotros. Tenía la convicción de que él iba a subir con Isaac y iba a retornar también con él. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego, una antorcha, y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho,
edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, que en hebreo significa o se conoce como Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Una vida de altar. Un altar, como dice el libro de Éxodo en el capítulo 20, verso 24, tenía que ser construido de tierra, de barro, y podía ser las piedras no podían ser decorativas, tenían que ser piedras ordinarias o rústicas. En el capítulo 1 de Levítico también, en el verso 5 y verso 16, habla acerca de lo que se iba a colocar sobre el altar que se edificaba. Un altar era una pequeña construcción sobre la cual tenía que ser colocada una ofrenda. Si el altar o se levantaba ese monumento de tierra, de barro, de piedra o de bronce, también se hacían con ese material, y sobre él no iba ofrenda, no tenía funcionalidad, era algo vano. Si sobre el altar se colocaba una ofrenda diferente o una ofrenda indigna, tampoco tenía ningún valor delante de los ojos de Dios. Recordemos que en el libro de Génesis, la primera vez que se menciona la palabra altar, lo hace en el capítulo 8, verso 20, cuando Noé, después que las aguas del diluvio descendieron y él sale del arca, él construye un altar y sobre el altar coloca animales limpios para que fuera agradable a los ojos de Dios. No la hace como en algunas culturas que colocan o comen o presentan animales inmundos. No iba a colocar un buitre, no iba a colocar un murciélago para presentarlo a la presencia de Dios. Y antes de Noé también se menciona tácitamente la palabra altar, porque Abel presenta ofrenda. ¿Y qué es lo que trae Abel? De sus crías, de su ganado, trajo lo mejor, trajo la oveja de mejor condiciones, la que mejor cría le podía dar. Esa fue la que él trajo a la presencia de Dios, presentándola sobre un altar supuestamente allí, y después permitir que ésta subiera con olor grato a Jehová. Cuando hay una vida de altar en la persona, cuando la persona lleva una vida bajo este fundamento, bajo este principio, hay presencia de Dios sobre la persona, hay revelación de Dios y hay fuego de Dios sobre la vida del hombre o de la mujer. Pablo le dice a su siervo, a su discípulo Timoteo, que avivara el fuego de Dios que había en él, porque estaba viendo ciertas condiciones en Timoteo que estaban opacando su vida espiritual, y necesitaba que la vida espiritual de este hombre, que iba a ser como el sucesor o otro apóstol posteriormente a él, se mantuviera viva, se mantuviera encendida. El altar tiene varios propósitos.
tiene varios fines. Por ejemplo, la primera, esta última ofrenda que es la que les mencioné, la que ofrece Abel, ¿cómo creen ustedes que se manifestó Dios sobre ella para agradar, en forma de agrado? Dios es espíritu y no ha cambiado. En el tiempo de Adán y Eva, en el tiempo de Abel, es espíritu. Ellos no le vieron la cara a Dios, que frunció el ceño para decir, esta me gusta, esta no. Cuando Dios se agrada de algo, cuando una ofrenda es recibida con agrado en la presencia de Dios, desciende fuego sobre ese altar, sobre esa vida. Y creo que sobre la ofrenda de Abel descendió fuego, más sobre las frutas que había colocado Caín en el altar que él tenía, no descendió fuego. Por esa razón Caín se aira, de tal forma de quitarle la vida a su propio hermano, a consecuencia o a causa de la ira y el enojo, porque Dios había visto con agrado la ofrenda de su hermano y no la de él. Es decir, que la ofrenda sobre el altar, para que descienda fuego, tiene que ser apropiada, tiene que ser correcta. No puede ser cualquier ofrenda la que se va a colocar sobre este altar. Y cuando la Biblia nos habla de altar, y esta palabra se menciona más que todo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también se menciona. En el capítulo 5, verso 23 de Mateo, la menciona el propio Jesús dentro del mensaje del Sermón del Monte. Se menciona también en Hebreos, se menciona en 1 Corintios, se menciona en Apocalipsis 6:9, la palabra altar en el Nuevo Testamento. Pero el propósito o el significado de altar tenía ciertas características o ciertas cualidades. Un altar era un acto de fe, o representaba un acto de fe y obediencia a una ordenanza, a un mandato dado por Dios. Y aquí bajo este hombre, Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, vemos que él construye en el verso 7 un primer altar. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y después que él recibe esa palabra, que él recibe esa revelación de parte de Dios, edifica allí un altar, quien se le había aparecido. Un segundo altar aparece en el verso 8. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Aquí construye un segundo altar para buscar dirección de Dios. Si tenía una ciudad a la derecha, a la izquierda, una al oriente, otra al occidente, quería estar seguro de cuál era la voluntad de Dios con respecto a su caminar. Para eso él construye un altar, ofrece un sacrificio, una ofrenda, y viene respuesta de parte de Dios. Él toma el camino que Dios le indica. Es decir, que un altar sirve para dar dirección. Un altar también se levantaba como una acción de gracia, para agradecer a Dios. En el capítulo 13, verso 4 dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Él regresa al lugar donde había construido uno de estos altares anteriormente y agradece, una actitud de agradecimiento a Dios. También es una señal de consagración, una señal de quebrantamiento, una señal de compromiso. Significa la palabra altar. ¿Qué propósito tiene el altar en este punto que les hablo? Es compromiso, es quebrantamiento y es dedicación a la tarea que Dios nos ha encomendado, una mayor consagración. Y nunca nosotros vamos a comprometernos más de lo que Dios se comprometió con nosotros. Dios, siendo el Rey del universo, el creador de toda la tierra y lo que se ve y lo que no se ve, lo que está a nuestro alcance y lo que está fuera de nuestro alcance,
Él decidió darse por completo, darse por entero. No se dio en parte, se dio por completo. El compromiso de Dios por la humanidad lo hizo venir, no en parte, no enviar a algún otro ser del tercer cielo, sino que el Padre se desprende, no reserva a su unigénito Hijo, el mismo que había estado con Él desde la eternidad, sino que viene y lo entrega sin ningún tipo de reserva. Y Jesús acepta el compromiso, acepta la demanda de la justicia de Dios, venir en forma de hombre, despojarse de toda su gloria, porque si Jesús venía con la gloria del Padre, venía con ventaja, venía con trampa, y Dios siempre ha actuado de manera legal, de manera correcta, para darnos ejemplo a nosotros. Él se despojó de toda su deidad, de toda su grandeza, de toda su gloria, y vino a morar y a nacer como hombre, a levantarse y a crecer como hombre. Por eso la vida de Jesucristo siempre fue una vida de altar, una vida de ofrecerse a Él en la presencia de Dios. Y aunque se menciona muy poco la palabra altar, se menciona más la palabra cruz. Incluso Jesús dijo: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque eso es lo que nos corresponde. Una cruz es más dedicación. Una cruz es compromiso con lo que Dios me ha asignado que tengo que realizar. La cruz significa muerte. La cruz significa muerte. La cruz no es señal de debilidad o de andar cansado y trabajado en este mundo, sino de compromiso. Jesús se comprometió hasta la cruz, hasta ir a la cruz y entregar completamente su sangre, derramar toda su sangre por nosotros. Y gracias a Dios que Jesús no se entregó en parte. Él no se entregó en parte, o Él no se diezmó. Jesucristo no se diezmó, Jesucristo se ofrendó delante de Dios, porque ofrendarse es dar más de lo que Dios nos demanda. En el Antiguo Testamento por Moisés, y en el Nuevo Testamento también tenemos reseñas por boca de Jesús en el libro de Hebreos acerca del diezmo como una demanda. Que hay gente que puede decir que el diezmo no es una muere en el Nuevo Testamento, sin embargo ahí está asignado. Y para aquellos que tienen la idea que ciertamente quedó como en una etapa pasada, siempre llegan a la conclusión de que la entrega hoy de cualquier cosa delante de Dios tiene que ser mayor que un 10% como se pedía en la ley. Es decir, que eso es como lo mínimo, lo más pequeño. Sin embargo, hay personas en lo más pequeño que todavía están luchando, que todavía están peleando con eso pequeño que demanda Dios. Porque todo esto es revelación. Recordemos que en la vida de Abraham el diezmo fue transmitido a su espíritu por conexión o por relación con Dios. Él no lo había leído en ningún libro, porque todavía Moisés no había nacido, no se habían escrito los libros de la ley. Él lo recibe por revelación. Y él, cuando se le presenta el sacerdote Melquisedec, que es representación de Jesucristo, él le entrega el diezmo de todo el botín, de las conquistas de los reyes que había enfrentado. Él había enfrentado 5 reyes, y siempre que se conquistaba un territorio, se tomaban los tesoros, se tomaban las ganancias o las finanzas, las propiedades de aquel territorio. Y sobre aquellos tesoros que poseía, entregó el diezmo, y se comparte allí una simbología de Santa Cena, una comunión. Se establece entre Abraham y Melquisedec, pero nadie se lo había revelado, o nadie se lo había escrito, no lo había leído. Él lo recibe por revelación. Hoy nosotros lo tenemos escrito, hoy nosotros lo tenemos en la Biblia, lo conseguimos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también tenemos reseñas. Sin embargo, hay personas que no se les ha revelado. Contrario a Abraham. Abraham no tenía la escritura, pero tenía la revelación. Hoy mucha gente tiene la escritura, pero carece de la revelación. Por eso yo oro y yo pido para que nuestra mente esté lo suficientemente apta, preparada para entender
las verdades de Dios y nuestro espíritu discernir, porque para esto también se prestan muchas falsas doctrinas o muchas ideas de manipulación. Lo cierto es que una entrega, un compromiso significa una vida de altar. ¿Para qué sirve también un altar? Sirve como un testimonio a nuestra generación, un testimonio generacional, para que los hijos, los nietos, cuando observaran el altar, poder decirles, eso se levantó porque en este lugar se manifestó Dios de esta manera. Tener un punto de conexión para explicarle a nuestras generaciones futuras cuando Dios se manifestaba, se presentaba, cuando la mano de Dios de una manera extraordinaria y milagrosa venía sobre nuestras vidas o vino sobre nuestros padres. Un testimonio generacional, un ejemplo para nuestros hijos, nuestros descendientes. También se hacía, el altar era un medio de intercesión, es para que la mano de Dios llegara y tomara control de aquello que a nuestra lógica, a nuestra percepción, bajo nuestros recursos, no teníamos solvencia o solución. Y por último, el altar era un medio para revelación de la ofrenda que agrada a Dios. Ofrenda que agrada a Dios. Recordemos que les di una cita en Mateo capítulo 5, en el verso 23, cuando dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque si la persona tiene alguna diferencia grande, algún pleito con un hermano, con un amigo, con alguien, y trae ofrenda, esa ofrenda es inválida. Esa ofrenda no tiene ningún significado, no va a tener ningún valor, es nula. Delante de los ojos de Dios es inservible. Tenemos que presentar delante de Dios ofrendas que tengan validez. Por ejemplo, las personas pueden engañar al hombre, pueden engañar al ojo humano, pero al ojo de Dios, ¿quién lo puede engañar? Dios busca la actitud, Dios observa la actitud, y la actitud con la cual nosotros damos cualquier cosa, porque las personas, por ejemplo, les he hablado de un área financiera, pero el darse a Dios, el comprometernos con Dios, que se nos revela en una vida de altar, de compromiso con Él, en su presencia, no es solamente finanzas. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, dice, os ruego, hermano, les suplico por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué tenemos que presentar delante de Dios? Nuestra ofrenda principal es nuestro cuerpo, es nuestra vida, son nuestros talentos. En una oportunidad se le preguntó a un hombre de Dios, en esa iglesia, en ese lugar donde tú te reúnes, solamente están interesados en tu dinero. Y él le dijo, oye, no es así, allí no están interesados en mi dinero solamente, allí están interesados en mis talentos, allí están interesados en mi familia, allí están interesados en el todo que yo tengo. El dinero es una pequeña parte, pero es en todo. Ellos se interesan por una bendición íntegra, completa, sobre mi vida, mi casa, mi familia, mi hogar. Cuando la palabra nos dice sacrificio vivo, en un altar, siempre la ofrenda, el cordero, el buey, se colocaba, lo degollaban y era muerto que prendían el fuego. No le prendían fuego vivo, tenía que ser muerto primero. Pero Dios nos dice que nosotros nos tenemos que presentar como sacrificio vivo delante de Él. Sacrificio vivo.
Y les hice referencia a la cruz, porque hoy la cruz se discierne o discernimos que es el altar que nosotros tenemos hoy, el compromiso que nosotros tenemos hoy con Dios, el compromiso que tenemos en el trabajo, en la visión que realizamos. Cuando nosotros decidimos formar parte de una célula, desde comienzos de mi vida cristiana, siempre tuve la disposición, porque es disposición de corazón, de trabajar con el hombre de Dios, de trabajar con el pastor, de trabajar con la cobertura, la autoridad de la congregación, de la iglesia a la que asistía. Siempre me puse de acuerdo. Si existían cambios de cobertura dentro de la iglesia que estaba, porque en esa no había una revelación más amplia como se tiene hoy, por decisiones cambiaban pastores, los enviaban, eran enviados a otros lugares. Nos sometíamos siempre al que estaba, siempre a la orden del que estaba. Nunca nos colocamos para defendernos de él, para ir en contra de él, sino que siempre estamos convencidos que era el hombre que Dios había puesto para que nosotros nos sometiéramos y trabajáramos unificados a la visión que Él nos guiara, nos dirigiera. Y en ese sentido he visto la mano de Dios obrando en mi vida personal y en la familia que Dios me ha permitido levantar. Porque siempre que nosotros constituimos y hacemos las cosas de corazón, porque no lo hacíamos para que alguien dijera o nos diera aplauso, o para que alguien nos levantara las manos, sino para agradar el corazón de Dios, para agradarlo a Él y saber que estábamos haciendo un trabajo en la obra a la que pertenecíamos, y en sí estábamos trabajando para Dios. Y Dios nos dice claramente de que todo lo que nosotros hagamos aquí tenemos que hacerlo como para Él, como para Él. Tenemos que hacerlo para honrarlo a Él, para servirlo a Él, para engrandecer su nombre en donde quiera que estemos. Ahora bien, Abraham levantó estos primeros altares. En el capítulo 12 lo vemos, en agradecimiento por la presencia de Dios, por dirección, por adoración, por gratitud. Y después del capítulo 13 en adelante no se ve que Abraham construye más altares. Dios le había dado una promesa y más adelante él recibe la promesa, recibe a su hijo de Sara, a Isaac. Y eso le pasa a mucha gente dentro de las iglesias, que después que reciben lo prometido por Dios, parece que la guardia la bajan, el compromiso lo abandonan y no dedican su fuerza, su tiempo aquí como debe ser. Y nosotros nunca nos vamos a comprometer de tal manera que podamos decir, oye, mi entrega fue el tope que el cielo estaba pidiendo. Nunca vamos a dar más de lo que deberíamos dar. Nunca nos vamos a comprometer más de lo que nos deberíamos comprometer. Es decir, nunca le vamos a ganar a Dios, al compromiso de Dios. El de Él fue en plena, completa fidelidad, en total entrega. Y siempre lo que nos ha sucedido, como presentar ofrendas en un altar, como presentar nuestras vidas, nuestros talentos, nuestros recursos en las manos de Dios, hemos visto que la bendición de Él nos ha acompañado para tomar las mejores y acertadas decisiones. Cuando abandonamos el altar y tomamos decisiones fuera, no tomamos en cuenta la voz de Dios, ocurren daños, ocurren fracasos que no los desea o no los deseó Dios, sino que nosotros provocamos que esto sucediera, provocamos que esto ocurriera. Una de las cualidades que tuvo Abraham también es que era un hombre que construía altares, construía o levantaba tiendas y cavaba o abría pozos. Esas características eran de este hombre. El levantar tiendas
Es decir, él no hacía una casa fija, no hacía una edificación permanente. Él sabía que estaba comprometido con la palabra de Dios y para donde Dios le dijera que se moviera, él se movía. Por eso él hacía casas temporales, casas, tiendas como tal. Cuando Dios le daba una orden que abandonara el lugar donde estaba y se dirigiera donde él le indicaba, él desarmaba y en el lugar que Dios le había dicho, la volvía al mar. Habla de la flexibilidad. Y nosotros como hombres y hijos de Dios tenemos que tener flexibilidad. Tenemos que ser flexibles. No podemos ser tan rígidos con el trato de la gente. No podemos ser tan rígidos con tratar a la gente. La gente se equivoca, pero nosotros no podemos tratarlos como si estuviéramos en la ley. Estamos en la gracia. Y Dios en la gracia trata a la gente con humanidad, la trata con misericordia, la trata con amor. Y en ese amor nosotros tenemos que también tratar a la gente. Porque la gente está en desobediencia y está en desacato y está en error por influencias contrarias a su voluntad. Contra ellas tenemos que luchar, contra ellas tenemos que levantarnos en oración, en el ayuno, en clamor, en súplica, constante hasta ver rompimiento en ellos. Pero la gente se equivoca y nosotros, si Dios nos perdona a nosotros constantemente, nosotros no somos quien para no perdonar a la gente cuando se equivoque. Toda la gente que está a nuestro alrededor tenemos que tratarla entonces con misericordia, con piedad y con el amor debido. Otra de las cosas que veo que tenía Abraham, que lo acompañaba, era que en medio de un desierto, en medio de una tierra seca, en medio de una tierra árida, él excavaba y salía agua. Qué maravilla si eso ocurriera hoy aquí en Venezuela, que cualquiera cavara en el solar y saliera agua, por la tremenda escasez que está pasando la nación. Sin embargo, Abraham tenía esta bendición, que él cavaba pozos y salía agua en medio de una tierra completamente seca. Cuando él se movía hacia otro lugar y gente llegaba al pozo que Abraham había dejado, el agua había cesado también. Porque no era el lugar, era el hombre. Era sobre él que corría o se movía la bendición. Es sobre nosotros, no es en el país donde nosotros vamos a ir. Es sobre nuestras vidas que camina la bendición. Y la bendición va a caminar sobre gente que se mueve bajo principios que Dios ha revelado, bajo los fundamentos de Dios. Hay gente que quiere tener bendición, favor y gracia, pero está fuera de principio, está fuera de fundamento, está fuera de lo que Dios ha ordenado. No puede hacer ni lo mínimo. Hay gente que no puede hacer ni lo mínimo. Hay gente que le cuesta dar el diezmo. Y el diezmo es lo mínimo que nosotros podemos dar como agradecimiento a Dios. Es lo que Dios nos demanda. Dios nos demanda algo pequeño. Él dio el 100% y parece algo como distorsionado. Que un Dios que entregó el 100% por nosotros no seamos capaces de dar un 10% que nos demanda. Y esa demanda, cuando yo me coloco en ella y lo hago con el amor y con la revelación, porque esto es revelación de Dios, esto es por revelación como lo hizo Abraham, y de esa bendición venimos nosotros. Recuerden que el libro de Gálatas, en el capítulo 3, verso 13 y verso 14, dice que Cristo se hizo por nosotros maldición en la cruz, para que la bendición de Abraham nos alcanzara a nosotros. Es decir, que ahora nosotros en el periodo de la gracia tenemos también la bendición con la que caminó Abraham, tiene que acompañarnos a nosotros igual. Y dice la Biblia que Abraham fue bendecido en todo. Abraham tuvo familia, Abraham tuvo finanzas, Abraham tuvo salud, Abraham tuvo revelación de Dios. Las cosas buenas lo acompañaron. Dice que fue bendecido en todo, como Dios te va a bendecir a ti en todo también. Como Dios nos va a bendecir a todos nosotros en todo. En nuestra nación, en nuestra familia e individualmente. En todo nos va a bendecir si nosotros caminamos en sus fundamentos, en sus principios, en lo que Él ha revelado. Cuando Isaac es recibido por Abraham, parece que su compromiso bajó. Ya él no siguió construyendo altares, no se escucha más. No se habla más de que Abraham edifica altares. Esto le pasa a algunas personas que están pidiendo por una
por una necesidad, por un negocio, y cuando obtienen el negocio, cuando obtienen la empresa, cuando lo que pedían, lo que se les había prometido, lo reciben, parece que ya como que llegaron a la meta final y el compromiso mengua, el compromiso baja, y nosotros así recibamos de Dios lo que nos prometió, el anhelo de nuestro corazón lo tengamos, nuestro compromiso no debe bajar, nuestro compromiso se debe mantener, porque en la medida que yo me mantenga, yo abro puertas o mantengo puertas del cielo abiertas para recibir aún más de lo que pienso, más de lo que entiendo, más de lo que he pedido. Viene sobre el que no abandona, el que no rompe, el que no deja el compromiso y la dedicación en Dios. Dios tuvo que darle un empujón a Abraham y lo lleva a un quinto altar. Este quinto altar no lo edifica él a modo propio, lo edifica porque Dios lo empujó, Dios lo forzó, Dios le dio una orden, y de acuerdo al cumplimiento de esa orden dependería la bendición a la generación que venía después de él, después de este patriarca. Y así lo hizo. Dice que Abraham agradó el corazón de Dios, porque en aquel altar no fue sacrificado Isaac, no fue degollado, estuvo a punto, y Dios probó que en el corazón todavía el primer lugar lo ocupaba él. La abundancia y la riqueza y lo que Dios quiere dar en todos los sentidos es enorme, conforme a las riquezas de él, conforme a las riquezas del cielo. Recordemos que el cielo de Dios, el asfalto del cielo es oro. Es decir, que allá no hay necesidad económica. Le colocaron al asfaltado, a la carretera, no asfalto, como lo colocamos aquí en algunas partes que hay, sino oro, y un oro tan especial que no es como el oro que se explota aquí en el país, sino es un oro de otro nivel o de una dimensión muy alta. Dice que parece un mar de cristal, las carreteras parecen un mar cristalina. Así es el oro, así es el material del cielo. Es decir, que la abundancia y la riqueza de nuestro Dios, de nuestro Padre, de tu Padre, son extravagantes y nos pertenecen. Y Él quiere dárnosla siempre que nuestras vidas se muevan de la manera correcta, con la actitud correcta. Que cuando yo doy, no lo estoy haciendo con miseria, no lo estoy haciendo por pichirrería, no lo estoy haciendo con tacañería. Hay gente que, por ejemplo, da una ofrenda, y cuando sale del altar y va a su asiento o va a su casa, se va quejando. Oye, parece que di mucho. Eso es inválido, eso no vale. La ofrenda tiene que ser, como dice Corintios 9, que dice que tiene que ser con un corazón alegre. Amén. Un corazón regocijado, sabiendo por revelación que todo lo que yo pongo en el altar de Dios, Él lo bendice. Y todo lo que Dios bendice se multiplica. Un niño tuvo más revelación que pudo dar, le decía al grupo anterior, pudo dar una cesta, su comida. Usted sabe cómo los niños son con sus cosas. Usted le entrega un juguete a un niño y le dice que se lo dé a otro, y en un 99% ese niño no se lo da. Y si es con la comida, menos déle un dulce a un niño y después le dice que se lo dé a otro de su misma edad. No se ve, pero este niño tenía revelación, y en la revelación que tenía este niño, él dijo: sí, yo veo que Jesús puede multiplicar esto para tanta gente que no me alcanza a contarlo. No he llegado al grado de contar tanta gente, me pierdo en contar tanta gente, porque eran más de 12,000 personas, pero él tenía la convicción de que en las manos de Jesús se iba a multiplicar. ¿Y cuánto dio él? Él no dio un pan y medio pez, él no dio parte de la lonchera, él dio toda la lonchera, hizo como la viuda, lo dio todo. No es que Dios nos esté pidiendo todo a cada momento, en el sentido de ofrendar financieramente, sino eso es tratos individuales y personales del Espíritu de Dios con alguien, y cuando la persona recibe una dirección
de Dios, porque tiene una vida de altar, sabe que está afinado el espíritu de él con el espíritu de Dios, y Dios le dice, entrega todo lo que tienes en la cartera, o entrega todo lo que dejaste de caleta ahí en la casa, y yo sé dónde está, y lo trae, y se lo das a fulano, porque te asigna también la persona que se lo debes entregar, se lo tienes que dar. Y cuando yo no hago, no me rehúso, sino que voy, la bendición y las cataratas de bendición del cielo vienen sobre mi vida en esa área. Voy a ser bendecido extravagante y poderosamente en mi vida. Pero tenemos que proceder bajo la dirección que Dios nos da y saber que el Dios al que nosotros servimos no tiene necesidad. Él lo que tiene es poder para que nuestras necesidades sean cubiertas. Pero para que nuestras necesidades todas sean cubiertas, yo tengo que moverme en fe de acuerdo a los principios que Él nos ha dejado. No estamos distorsionados en lo que Dios nos ha puesto. Tenemos dirección clara aquí. Lo que tenemos que decirle, Señor, pongo mi entendimiento, mi espíritu, para que tu revelación venga sobre mi vida, y poder de Dios va a venir sobre nosotros para movernos en la dimensión que Dios quiere. Amén. Yo los veo prósperos, yo los veo creciendo, yo los veo con abundancia. Y una de las ofrendas primeras que tenemos que traer a la iglesia, que usted tiene que traer a la célula, una de las primeras ofrendas o de las ofrendas principales a traer a la iglesia, a la célula donde se reúnen, es de gente, es de alma. Antes que financiera, es de alma, es de vidas que necesitan de Cristo, familias que necesitan de Cristo. Pero ¿dónde usted primero va a quebrantar el corazón de esa familia que no tiene a Cristo y lo va a invitar a la célula? En el altar, en el altar. Que haya fuego en el altar y que ese fuego queme toda escoria y todo pecado en la persona por la que usted intercede. Y cuando usted lo llama, cuando usted le hace la invitación, esa persona va a acceder, va a venir. Y si esa persona no accede, no se limite, invite a otro, invite a otro. Jesús dio la parábola del hombre que hizo la cena, que invitó para la gran cena, tenía todo el banquete preparado y tenía la gente ya específica para venir a la cena, pero no todos colocaron excusas. Pero cuando todos colocaron excusas, dijeron, no, esto no se queda así, esto lo tengo que compartir. Vayan a las plazas, vayan a los montes, vayan por las calles y traigan a los enfermos, traigan a los necesitados, porque aquí va a haber fiesta. Amén. Nosotros tenemos que saber que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y cuando yo vivo una vida en el altar de Dios, tengo influencia para penetrar con la oración y con la intercesión en la vida de la gente, de la familia, de los hijos, del padre, de la madre, de los vecinos. Pero tiene que ser persistente, permanente. Y cuando yo vea que ya recibieron a Cristo, seguir intercediendo por ellos para formarlos y que ellos sean propagadores de las verdades que yo hoy les enseño y que yo hoy les predico y que yo hoy les he llevado y que recibieron a través de nuestras vidas, que se conviertan ellos en discípulos, practicantes, hacedores de la palabra recibida. Es ofrenda de servicio, de servir a Dios, de servir con nuestros talentos, servir de la gente. Hay tanta necesidad alrededor que hablamos más con lo que servimos que con lo que hablamos. Llegamos más a la gente, le llegamos más a la gente sirviéndole, prestándole colaboración, prestándole una ayuda, que con las palabras que usted le pueda dar. Amén. Y por último, es nuestra entrega financiera. Tiene que llegar el momento, tiene que llegar la revelación a la persona, que nuestras ofrendas repasen lo que por demanda se nos exige, el diezmo. Nuestras ofrendas van a ser tan grandes que van a sobrepasar el porcentaje de nuestro diezmo, porque la abundancia que va a llegar a nuestra vida es muy grande. Va a ser muy grande. Amén. Va a ser muy grande. Que donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que estén recibiendo esta palabra, el compromiso con Dios no lo abandonen. Abraham había abandonado parte del compromiso de construir altares. Y esto le pasa a mucha gente que está fuera del país, que se ha ido a Norteamérica, se ha ido a Europa, se ha ido a países donde el poder adquisitivo es mejor, las condiciones económicas son mucho mejores. Económicamente pueden tener carros, pueden tener casas, pueden tener enseres dentro de su habitación, dentro de sus viviendas, de una manera más
más cómoda y con facilidades cortas. Sin embargo, donde se encuentran, allí donde ustedes se encuentran, no pueden perder el compromiso, no pueden abandonar la vida de altar, porque la bendición de Dios no se ha cortado, la bendición de Dios es más grande, amén. Nosotros vamos a vivir por la eternidad. Si colocamos años, vamos a vivir por millares y millares y millares de años en la presencia de Dios, y nunca vamos a conocer la grandeza de Dios en su plenitud. Siempre Él nos va a sorprender con cosas mayores, siempre Él nos va a sorprender con cosas mucho más altas que las que hemos visto hasta hoy, que las que hemos visto en nuestros días anteriores. Amén. Quiero que esta palabra se les quede en el corazón, la guarden y la pongan por obra, porque todos aquellos que la practiquen vivirán en el fuego. El fuego de Dios descenderá sobre su altar, sobre su vida personal, sobre su vida de comunión con Dios, y la bendición de Dios penetrará en el lugar donde tú pises. Sucederá como Abraham, que donde Abraham llegaba, agua salía, cavaban, agua salía de condiciones áridas. En condiciones áridas o secas vamos a hacer ese fluir de Dios, porque la bendición camina contigo. La bendición de Dios está contigo, que caminas conforme a las demandas de Dios. Que la palabra de Dios siga revelándose a nuestra vida, a la iglesia y a los que la reciben, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.